Estado mirando en los temas anteriores, ha estado tocando el contraste que hay entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Pues desde esto mismo, hermanos, que hemos de continuar en esta hora tratando en este capítulo 2, verso del 1 al 5. Pero antes, hermanos, vamos a orar a nuestro Señor. Oramos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque en tu misericordia te ha placido darnos este tiempo, Señor, para atender a tu palabra, para escuchar, Señor, la enseñanza que se ha compartido por la mañana, pero también ahora, en este tiempo, estar atento a la predicación de tu palabra, deseando, Señor, y reconociéndome como tal, una persona débil, frágil, incapaz, pero, Señor, deseando exponer tu palabra de la manera que tú quieres que sea expuesta. Ayúdanos, Señor, a escucharla. Ayúdanos, Señor, a ser confrontados con ella, pero también ayúdanos, Señor, a sujetarnos a lo que tu palabra nos enseña. Mi Padre eterno, cada uno de aquellos que estará escuchando esta exposición de tu palabra, donde quiera que esté, particularmente tu iglesia local, ayúdanos a vivir, Señor, siendo hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Para ti sea solamente la gloria en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús, en el nombre de quien oramos. Amén. Amén. Hermanos, algo que nos debe de quedar muy claro es que la unidad de la iglesia, el amor de la iglesia, la armonía de la iglesia, nunca podrá estar sustentada de ninguna forma por la sabiduría humana. Es verdad, hermano, que el hombre profesándose sabio se hace necio, dice la Escritura. Y el hombre usando de la sabiduría y de la elocuencia puede hacer tantas cosas que embelecen el oído de las personas y les gusta escuchar. Y les gusta escuchar personas que hablan, hermanos, tan agradablemente, tan poéticamente. Pero ciertamente la sabiduría humana, el pensamiento humano nunca llevará a promover en nosotros lo que la palabra de Dios promueve. El Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es lo que hace la ley de Jehová perfecta, hermanos? Convierte el alma. Pablo dice en la carta a los romanos que la fe viene por el oír. Pero no viene, hermanos, la fe por el oír cualquier discusión o cualquier exaltación humana en palabras sabias. No, hermanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si Dios dispone, antes de la fundación del mundo, haber escogido a alguien para la salvación, hermanos, es necesario que esa persona que ha sido escogida por Dios sea confrontado con el Evangelio, escuche el Evangelio, para que ese llamamiento eficaz o ese llamado irresistible pueda promover y provocar una fe provista por Dios. Acuérdense que Pablo a los Efesios dijo enfáticamente que la salvación no es por obras, que la salvación, hermanos, es por gracia, y esto es por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Y agrega diciendo el apóstol Pablo, pues es un don de Dios. Pero este don de Dios de la fe, hermanos, viene en relación estrecha a la predicación del Evangelio. De manera, hermanos, que atenderemos el texto de la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 2, verso del 1 al 5. Vamos ahí, hermanos, y leeré esta porción de las Escrituras donde usted siga, por favor, con su vista. Dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, es interesante que a lo largo de la historia de la iglesia, en algún momento, en aquel lugar donde la gente se congregaba para escuchar y para tener esta relación con Dios en el templo, en aquel lugar,
Había un lugar, hermanos, prominentemente reservado para el altar, y en ese altar se celebraba la misa. Y hermanos, había en un extremo colocado un espacio donde aquella persona pudiera exponer algo de la palabra de Dios, aun cuando esto fuera breve. La mayor parte del tiempo era la celebración de la misa, pero la menor parte del tiempo era la exposición de la palabra. En el tiempo de la Reforma lo que se hizo fue cambiar estos lugares, quitar ese altar donde la misa se celebraba, hermanos, y poner el púlpito en el centro del templo para que la prominencia o la preeminencia en el culto público fuera la exposición fiel de la palabra de nuestro Dios. Ya se había quitado el púlpito del lugar secundario y se colocó en el lugar primario. Esta es la importancia, hermanos, de la iglesia o de la exposición de la palabra de Dios en la iglesia. Una iglesia, decía Pablo en el término de lo que miramos en esta primera carta, en el primer capítulo, dice Pablo que debe de estar centrada en Cristo, no en las filiaciones que cada uno de ellos pudiera tener respecto de Pablo, de Cefas, de Apolos o incluso de Cristo. No, hermanos, la iglesia es cristocéntrica, teocéntrica, debe de ser. Por eso Pablo, hermanos, enfatiza esto. Yo no les puedo hablar como espirituales en el capítulo 3, sino como a carnales, dice en esta primera carta, porque algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. No les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. Hermanos, mientras el tema central en la iglesia no sea Cristo, no habrá unidad. Y Pablo ha estado hablando de esta unidad, hermanos, y lo estará haciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, al finalizar el capítulo 3. Y en un sentido, los 16 capítulos de la carta de Pablo a los Corintios, hermanos, nos hablan de la unidad de la iglesia, nos hablan de esa sabiduría humana que debe de ser sacada, porque no provee, vuelvo a decir, no provee lo que la sabiduría de Dios provee. Así que la iglesia tiene que estar centrada en Cristo, pero también la iglesia tiene que estar centrada en el evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo en el verso 17 del capítulo 1, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No me envió, dice Pablo, no me envió Dios a bautizar. Y en su momento dijimos, hermanos, es que el bautismo no es cosa secundaria, pero en relación a la fe es cosa secundaria el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Escritura, hermanos. Primer lugar, creer. Segundo lugar, obediencia. En todas las demás cosas, como dice Mateo, en el capítulo 28. Se trata de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sí, hermanos, para ser discípulos era necesario creer. El etíope creyó primero, antes de ser bautizado. Aquí hay agua, le dijo a Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees bien puedes. Y el carcelero de Filipos, al escuchar el evangelio expuesto por el apóstol Pablo y por Silas, no solamente creyó él, sino toda la familia, y fueron bautizados en aquella misma noche. Primero la fe y después la obediencia en el bautismo. Así que, hermanos, la iglesia debe de estar centrada en Cristo y en su palabra, no en cosas secundarias, sino en lo que es primero la fe en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Verso 18 al verso 25 de 1 Corintios. Dice Pablo, hermanos, aquí respecto de ese contraste entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 18, 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al verso 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, Pablo está enfatizando la sabiduría de Dios, la insensatez de Dios, la debilidad de Dios. Hermanos, y cuando Pablo dice insensatez de Dios, debilidad de Dios, no está hablando en términos de que Dios sea débil o que sea insensato. No, hermanos, es en la manera irónica que aquellos gentiles se referían a nuestro Dios. Es en la manera en la que ellos, con su sabiduría, nunca pudieran alcanzar los beneficios de la predicación, de la locura de la predicación, en lo cual el Señor se place salvar a los pecadores. No es posible que el hombre con su conocimiento, aun cuando los filósofos griegos, hermanos, buscaban la felicidad cobijándose bajo la filosofía y el conocimiento intelectual. Ellos, los epicureos y los estoicos, con quienes Pablo discutió en algún momento, según el libro de los Hechos, capítulo 18, estos basaban, hermanos, la felicidad como algo primordial en sus vidas, alcanzado solamente por el conocimiento filosófico, y eso era el todo de ellos. Los epicureos particularmente, hermanos, por eso hago énfasis en la sabiduría del hombre y el contraste con la sabiduría de Dios. Los epicureos decían, si Dios puede y no hace, entonces Dios es malo. Ese era el razonamiento de ellos. Pero si Dios quiere y no puede, entonces Dios no es omnipotente. Hermanos, el razonamiento de ellos no se basaba a mirar la grandeza de Dios como un hecho referente, sino que ellos miraban, hermanos, la debilidad del hombre en escudarse en un Dios al que había creado. Ese es el pensamiento filosófico. Y es contra el que Pablo vuelve a tocar el tema, hermanos, de la sabiduría y de la insensatez. Dice el verso 1 de 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Antes de que Pablo fuera a Corinto, hermanos, estuvo en Atenas. Y en Atenas Pablo había discutido no solamente con los judíos que en un momento lo recibieron de una manera agradable, pero que después se oponen a la predicación del Evangelio. Este beneficio en el recibimiento que tiene Pablo lo refiere Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso del 16 al 34. Y bajo esta condición, hermanos, primero una recepción favorable y luego una condición hostil contra él, y bajo esta condición, es en la condición en la que llega Pablo a Corinto. Dice, veamos ahí, hermanos, el libro de Hechos, Hechos capítulo 17. Tengan su vista puesta desde el verso 16 en adelante. Hechos 17 del verso 16 al verso 18. Dice la palabra de Dios, hermanos, esto sucede antes de que Pablo llegue a Corinto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hermanos, cuando Pablo está en medio de estas gentes, cuando Pablo está predicándole a los gentiles que primero lo reciben con agrado y después, hermanos, se ponen en contraposición de él, tal contraposición que lo llevan delante de Galión, acusándolo de haber enseñado cosas opuestas
a lo que ellos creían. Es bajo esta condición, hermanos, que el apóstol Pablo se aparta de ellos y llega a Corinto. Y dice Pablo, hermanos, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y al hablar de testimonio de Dios, habla del evangelio de nuestro Señor. Fue el apóstol Pablo, hermanos, con palabras no de humana sabiduría. Ya Pablo, hermanos, había tenido tiempo platicando con los estoicos y los epicureos y estaba hablando en un sentido a la altura de ellos. Hermanos, cuando Pablo habla de su exposición del evangelio con palabras no de humana sabiduría, sino con sencillez, no quiere decir, hermanos, que Pablo no tenía la facultad de poder hablar como demandaba la oratoria de los griegos. Pablo, hermanos, había sido educado a los pies de un judío prodigioso llamado Gamaliel, pero Pablo también, hermanos, tenía conocimiento, mucho conocimiento intelectual. Pablo llegó a mencionar poetas de los griegos en una relación de una conversación estrecha con ellos. Cuando Pablo habla ante Agripa, Pablo, hermanos, no está demudado con palabras vacías, débiles, sencillas, exponiendo, hermanos, la conversión de él, sino que habla con autoridad. Habla con denuedo, habla con convencimiento, habla con poder. Pero aquí dice el apóstol Pablo, así que cuando fui a vosotros, dice a los Corintios, me propuse, dice Pablo, hablar de una manera diferente que con la que había hablado con los estoicos y los epicureos. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. El hecho, hermanos, de que Pablo, cuando habló con los epicureos o los filósofos griegos, no consiguió nada de ellos. Más bien ellos empezaron a decir, este está loco, enseña cosas diferentes. Y aún se tomaba Pablo para decirles, este espacio que tienen reservado al Dios que no conocen es precisamente el Dios que les vengo a predicar. Pero ellos, hermanos, se cerraron. No tomaron por aceptación la predicación del apóstol Pablo, que aún con elocuencia y palabra propia de ellos les expresaba. Así que dice Pablo, cuando yo voy ahora a los gentiles, cuando yo voy, a Corinto a los gentiles, les hablaré de una manera más sencilla, que no solamente el hombre versado en las letras puede entender, sino que hasta el hombre más simple pueda comprender. Esta es la exposición de la palabra. Y la razón de esta exposición, hermanos, era para que la fe de ellos no fuera fundada en el pensamiento sabio, intelectual del hombre, sino más bien, hermanos, en la obra de Cristo en la cruz. Esa era la intención del apóstol Pablo. Nunca la sabiduría del hombre, hermanos. Enfatizo esto porque debe de quedarnos claro. Hoy en día, muchas personas buscan la elocuencia de un predicador para sentirse anonadado o para sentirse atraído por esa predicación o por esa forma de predicación, o incluso aún más, hermanos, por las ocurrencias que el predicador pudiera tener o hacer en el púlpito para tener la mente cautivada de los oyentes. No, hermanos, Pablo no fue con sabiduría humana, porque hoy en día la sabiduría humana busca socorrer el evangelio para ayudarlo a ser más atractivo a los hombres, porque, hermanos, el evangelio confronta al hombre con su realidad y el hombre se ve de tal manera confrontado que rechaza el evangelio porque atenta contra su libertad humana, porque le descubre perverso y pecador, porque le hace merecedor del infierno, porque le hace ver, hermanos, que no hay camino para él más que la misma eternidad separado del Dios al que aborrece. Y eso no le gusta al hombre, porque el hombre siempre está acostumbrado a tener según puede tener. Quiero comprar un carro y lo voy a comprar porque tengo la facultad y la capacidad económica para hacerlo. Quiero tener tal o cual cosa porque puedo hacerlo. Pero, hermanos, el hombre no puede tener la salvación porque quiera, entre comillas, tener la salvación. Hermanos, si la obra el Señor no la hace en el corazón del hombre, el hombre no va a anhelar a Dios. Pablo expresó en el capítulo 3 de la carta a los Romanos diciendo que el hombre no busca a Dios. Versos 10 y 11. No hay persona justa, ni siquiera una, dice Pablo. Y eso lo entendemos, hermanos, porque Juan en su primera epístola dijo, si el hombre dice que no ha pecado, se hace mentiroso.
y hace mentiroso a Dios. Y hermanos, Dios no es mentiroso, pero el hombre sí es mentiroso, dice Romanos capítulo 3, verso 4. Así que el hombre confrontado con el evangelio rechaza el evangelio, odia el evangelio, se aparta del evangelio. Pero muchos predicadores buscan hacer agradable el evangelio para que los templos estén llenos, para que haya concurrencia, y entonces hacen vana la cruz de Cristo, según dijo el apóstol Pablo. No es, hermanos, el pensamiento humano ni la sabiduría humana la que Pablo enfatiza en la predicación del evangelio. Es diferente lo que dice Pablo. Así que cuando él se propuso, o cuando él fue a los hermanos en Corinto, dice el verso 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando fui a vosotros, mi predicación estaba centrada en la sencillez. Cierto, hermanos, que entre los gentiles en Corinto había mucha esclavitud, como la había en Roma. Y hace un momento nuestro hermano Hugo mencionaba que pareciera como si el Señor no estuviera a favor de abolir la esclavitud. Hermanos, no es el tema de la Escritura. El tema de la Escritura sí es abolir la esclavitud del pecado, pero no, hermanos, el tema social. Y hay quienes han tomado el púlpito para hacer un evangelio social, un evangelio político, un evangelio de mil maneras que se puede entender, pero no, hermanos, el evangelio espiritual que lleva al hombre a confrontarlo con su pecado, que lleva al hombre a decirle que es necesario que entienda que su final es el infierno eterno, y que también entienda que debe de confesar su pecado y arrepentirse de él y en fe venir a los pies de Cristo Jesús. Pero el hombre no entiende ni quiere esto, pues lo ve como una locura. No es posible, dice el hombre. En su conocimiento intelectual, no hay pensamiento para el hombre, hermanos, para rebajarlo hasta el hecho de pensar que un carpintero muerto de una manera vil, que un carpintero muerto de una manera cruel, y que todavía, sin tener propiedad alguna, se le dispuso una sepultura prestada. ¿Cómo es posible que mi vida entera y eterna dependa de este hijo del carpintero? Es locura, decían los griegos. Por eso, para los que se pierden, la cruz de Cristo es locura. Pero para los que se salvan, es poder de Dios para salvación. Hermanos, lo débil de Dios escogió el Señor, dice la palabra, hermanos. Y no es que esta es debilidad de Dios, es poder de Dios. Miren, es interesante cómo hay algunas, ¿cómo le podríamos decir? Paradojas es la palabra, me parece, en la Biblia. Dice la palabra de Dios, hermanos, que es mejor dar que recibir. Esto es una paradoja. Uno pudiera decir, a mí me parece que es mejor que yo reciba a que yo dé. Pero el Señor dice, es mejor dar que recibir. Es totalmente opuesto al pensamiento del hombre. Y hermanos, cuando miramos la carta de Pablo a los Corintios, dice la palabra que lo débil de Dios, o que lo débil escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es una paradoja. Hermano, porque lo débil que el hombre pudiera mirar en Dios es más fuerte que lo fuerte que el hombre pudiera mirar en él. No hay manera, hermanos, que una palabra de Dios sea comparada con una palabra del hombre, porque la palabra de Dios produce vida y la palabra del hombre inquietud, arrogancia, soberbia, insensatez y muerte. Dice Santiago que la sabiduría del hombre es animal, es terrenal y es diabólica, pero la sabiduría de Dios, esta sabiduría que desciende de lo alto, es primeramente pura, amable, perfecta, sin engaño. Y en la palabra de Dios, en su evangelio, no hay ninguna cosa que engañe. Dice el verso 2, hermanos, pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, con esto Pablo no está diciendo que todo lo que él hablaba siempre era el evangelio, en un sentido.
pero el evangelio debe de estar siempre en todo lo que se predique. Ese es el sentido correcto. No sé si me entienden en esto, hermanos. Miren, Pablo en el capítulo 5 habla de actos de inmoralidad en la iglesia. Y cuando lleguemos ahí, hermanos, hemos de predicar más de un sermón sobre este tema, y Pablo lo habría hecho en ese sentido. Así que Pablo tocó el tema de la inmoralidad, Pablo tocó el tema de aquellas cosas ofrecidas a los ídolos, tenía que ver con idolatría también. Pablo, hermanos, habló de los problemas en el matrimonio, del divorcio y del nuevo casamiento. Pablo habló de diferentes temas, pero lo cierto que Pablo quiere decir en este verso 2, cuando él se propuso no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado, es que, hermanos, en todos los temas que se prediquen desde el púlpito tiene que estar la obra de Cristo inmersa en ella. No debe de haber predicación desde el púlpito donde no aparezca Cristo ni su obra expresa. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahí está la obra de Cristo y se entregó por ella, para presentársela gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. Hermanos, ahí está el evangelio y está hablando de matrimonios. En todo lo que el apóstol Pablo dice, he de expresar, mi propósito es enfatizar la obra de Cristo en la cruz. No hay otro tema. Cierto, hermanos, que los epicureos y los estoicos basaban la felicidad como el medio final o como el punto final de la vida del hombre, la felicidad adquirida por medio del conocimiento filosófico e intelectual. Eso era en todo de ellos. Pero, hermanos, también lo cierto es que el hombre irá a la tumba y después de la tumba la condenación eterna, partiendo de la situación del hombre, o a la gloria eterna partiendo de la condición del hombre. Pero, hermanos, el conocimiento del hombre no hará la diferencia. El conocimiento del hombre no hace nada fuera de envanecerlo. Ahora, ciertamente dijo el apóstol Pablo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Esto se lo mencionaba a Timoteo. Pablo no estaba contrarrestando que la persona no hiciera ejercicio corporal. No, hermano, pero estaba diciendo más bien ejercítate para la piedad. Estaba hablando, hermanos, de aquello que es más importante, una cosa que otra. Cuando hablamos de que Pablo está en contra de la sabiduría humana respecto de la sabiduría de Dios, no está diciendo, hermanos, que tener conocimientos intelectuales sea malo. No está diciendo eso. De hecho, el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, le pide a Timoteo que le lleve los libros, los pergaminos y el capote. Y, hermanos, Pablo no solamente esperaba nutrirse en la palabra de Dios, sino también nutrirse en documentos extrabíblicos. El tener conocimientos es bueno, pero que nunca el conocimiento busque justificar las escrituras de un punto de vista en que yo me vea beneficiado. Hace un momento escuchábamos, hermanos, referidos a la fe o referidos a descansar en la obra de Dios. Bueno, si Dios quiere nos vemos el domingo, decía el hermano. Hermano, ¿querrá Dios que nos veamos aquí el domingo en su casa en el día del Señor? Por supuesto que sí quiere. Y si el hombre por alguna razón no viene, no es que Dios no haya querido, pero es una manera en que el hombre busca en un sentido justificarse para decir, es que Dios no estuvo de acuerdo, Dios no puso los medios. Hermanos, todos los que ahorita están en sus hogares, debiendo de estar aquí en el templo, particularmente en esta iglesia local, yo tendría que decir, hermanos, salvo que su condición fuera tan limitante como postrados en la cama, está en pecado, está pecando. Porque Dios claramente en su palabra nos dijo, no dejen de congregarse. Porque en su palabra a través de los salmos nos exaltaba, hermanos, la bienaventuranza de estar en la casa del Señor en comparación de estar un día fuera de ellos. ¡Cuánto beneficio!
¿No es acaso, hermanos, que en medio de la predicación la palabra de Dios se está transmitiendo? ¿No es acaso que Dios está llevando este mensaje a tu corazón para remover el pecado que hay en ti? Y hermanos, estamos tan dispuestos a por cualquier cosa quedarnos en nuestros hogares, cuando Pablo dice, hermanos, me propuse no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Esta palabra raspa, esta palabra lastima a todos. ¿Por qué? Porque en veces aún hasta los cristianos queremos justificarnos del por qué actué de tal manera, aunque ésta sea pecado. Hermanos, cuando hablamos de la obra de Cristo y de este crucificado, tenemos que sentir vergüenza por querer justificar lo que es pecado delante de Dios. Dijo Isaías, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hay de aquellos. No hay justificación, hermanos, dispénsenme, no hay justificación. Y cuando digo dispénsenme, estoy hablando en la persona de Mario, no en la persona de la Escritura. La Escritura, hermanos, ni Dios se disculpa con nosotros al decirnos lo que debemos de escuchar. Nosotros, en términos humanos, llegamos a decir discúlpame por decir lo que estoy diciendo. Pero, hermano, lo que estoy diciendo está aquí. Por esto Pablo, hermanos, viendo que las personas en Corinto estaban siguiendo una enseñanza humana, un pensamiento filosófico que no los llevaba a una relación estrecha con Dios, por eso Pablo dice, yo les voy a hablar de la manera más sencilla, menos elocuente, menos complicada, la manera más clara posible, para que ustedes comprendan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en otro sentido, hermano, cuando Pablo dice que él se propuso no hablar otra cosa más que a Cristo y este crucificado, no solamente, hermanos, estaba enfatizando pues que la predicación de él era variada, hablaba de diferentes temas, pero en cada tema el punto central era la obra de Cristo en la cruz. Siempre tendría que ser. Y por otro lado, hermanos, el tema del conocimiento y la sabiduría no eran la parte primordial de Pablo. Pablo no quería perderse en ese punto. Pablo quería centrarse, como lo dijo hace un momento atrás en el capítulo 1. Dios no me envió a bautizar, Dios me envió a predicar. Entonces Pablo lo que quiere centrarse es precisamente en la predicación del Evangelio. Ese es el tema de Pablo. Y eso es lo que él quiere llamar. Sí, hermanos, aquello que los griegos llamaron locura, aquello que los judíos llamaron tropezadero. Sí, hermanos, eso es lo que él quiere predicar. Y que curiosamente, como dice el apóstol Pablo, en este capítulo 2, verso 14 de Corintios, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sí, hermanos, a pesar de que ellos llaman locura, a pesar de que ellos le rechacen el Evangelio, es curioso, hermanos, es curioso. Pero el Evangelio no solamente es rechazado por ser el Evangelio, sino también es rechazado el mensajero que lleva el Evangelio. El mismo Señor, cuando llamó a los apóstoles, según Mateo capítulo 10, no solamente les invistió de poder y autoridad, sino que, hermanos, también les dijo que iba a llegar el momento en que ellos estarían siendo colocados en medio de lobos rapaces. Y les dijo, van a ser juzgados, van a ser llevados al Sanedrín, van a ser maltratados, pero en su momento se les será dado lo que deban de decir. Los enemigos serán los de su propia casa. No es solamente el mensaje el que rechaza el hombre, sino también el mensajero que lleva esta preciosa palabra para las personas que necesitan escuchar el Evangelio. De manera, hermanos, que al ser rechazado el mensaje y el mensajero, dice Pablo en el verso 3, y estuve entre vosotros, 1 Corintios capítulo 2, verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor.
Hermanos, el hecho de que el apóstol Pablo mencione esto nos habla de honestidad. Y hermanos, ¿por qué digo esto? ¿Saben? ¿Recordamos lo que el libro de los Hechos nos habla de Pablo? ¿No dice, hermanos, que Pablo, antes de ser un siervo de Jesucristo, era perseguidor de la iglesia? ¿No dice, hermanos, que él entraba a las casas y tomaba a las personas para llevarlas a la cárcel? ¿No dice, hermanos, la palabra de Dios, que entre esas cosas también, hermano, consintió en la muerte de Esteban? ¿No dice la palabra de Dios que era tremendo el apóstol Pablo, o Pablo antes de ser apóstol? Pero hermanos, ahora, cuando el Señor ha tocado su corazón, cuando ahora este hombre es reconocido como instrumento útil delante de Ananías, y que además le dice a Ananías que vaya donde él, y Ananías se pone en condición de decir, pero es que este era perseguidor de la iglesia. Una de las cosas, hermanos, que miramos es que el Señor habla a Ananías y le dice, es que es necesario que él sepa cuánto ha de padecer por mí. Y ahora dice Pablo, cuando fui a vosotros, sí, no fui con palabras de humana sabiduría, pero estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Con mucho temor y temblor. Yo creo, hermanos, que Pablo reconoce que el mensaje que él tiene que compartir no es otro mensaje que la cruz de Cristo. Y este mensaje no es agradable. Y este mensaje no es recibido, como tampoco es recibido el mensajero. ¿Sí? Sí. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Verso 6 al verso 11. Hechos 18, verso del 6 al verso 11, dice la palabra del Señor, hermanos, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con todos los de su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Hermanos, cuando Pablo está en Corinto por 1 año y por 6 meses, estuve, dice Pablo, entre vosotros con mucha debilidad, temor y temblor. 1 año y 6 meses. Dice el verso 6, que había oposición y había blasfemias, había rechazos. Verso 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Verso 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, hermanos, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo y Sóstenes estaban juntos. Y hermanos, tomaron a Pablo para acusarlo delante de Galión. Pero luego, hermanos, que no encontraron manera de ser más
groseros o agresivos con Pablo, toman a Sóstenes, el compañero de Pablo, el colaborador de Pablo, y arremeten contra él golpeándole duramente. Hermanos, no es solamente el mensaje rechazado, sino los mensajeros también son rechazados. Y ahora Pablo dice: vine a vosotros con mucha debilidad, temor y temblor. Hermanos, en un sentido, podemos decir que esto es natural en un hombre. Vengo a predicar el evangelio y soy maltratado. Y no solamente yo, sino mi amigo, mi compañero fiel, en este caso Sóstenes, es maltratado. Y el gobierno no hace nada. Siento temor. Y hermanos, también siento temblor, decía Pablo. Porque el estar predicando ante ellos que rechazaban la palabra, ante ellos que le llamaban locura, insensatez, ante ellos, hermanos, que le habían llevado ante Galión, pues era obvio que en algún momento determinado atacarían otra vez la persona de ambos. Y Pablo está predicando delante de ellos con grande temor, debilidad, pero también con grande temblor. Así que, hermanos, cuando en algún momento en la humanidad de Pablo siente debilidad, el Señor le dice: Pablo, no temas, habla y no calles. Hermano, ¿por qué el Señor dijo esto? Porque el Señor está mirando en Pablo la afectación del conflicto que se vive, un conflicto quizá político, quizá social, quizá religioso, pero es en contra de su persona, y el Señor le dice en visión de noche: Pablo, habla y no calles, yo estoy contigo. Hermanos, esto nos lleva a pensar que ese dolor o que ese temor o que esa debilidad y que ese temblor del apóstol Pablo estaba anclado en su persona, en sus emociones. Usted recordará que el mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios hace mención de que él tuvo muchos problemas físicos. De hecho, hermano, sufrió castigos, azotes, -1, maltrato, naufragios, hambres. De hecho, hermano, cuando Pablo va a los Gálatas, él tenía un problema de la visión, problema de sus ojos. Pablo, hermanos, era experimentado en quebranto y en dolor. Cada vez que hablamos de Pablo en sus cartas, tenemos que pensar sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Y hermanos, por más que uno estuviera experimentado en sufrimiento, no deja de producirles temor o ansiedad, o no deja de producir, hermanos, debilidad. Pero aparte de esto, hermanos, yo creo que algo innato en Pablo era el mensaje que había que predicar. Yo entiendo, hermanos, Pablo sentía temor, Pablo sentía debilidad, Pablo sentía temblor por estar hablando ante alguien que de alguna manera le tiraría algo con que golpearlo. Humanamente, somos seres humanos. Pero algo más, hermanos, que creo yo que era natural en Pablo, era: oye, yo tengo temor de lo que voy a predicar, de no hablar lo que no deba de hablar. Yo tengo temblor de estar hablando de un Dios santo, palabras santas, y que de alguna manera mi humanidad me ganara hablando palabras humanas de sabiduría. Me siento débil, me reconozco frágil, porque el mensaje que voy a exponer no es mi mensaje, no es mi palabra, porque lo que yo les comparto es lo que así primeramente he recibido. Decía Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Así que, hermanos, era doble el pesar de Pablo. Por un lado, el temor natural, por la política, por lo social, por lo religioso, por lo que ustedes quieran ver. Y, hermanos, por esta parte fundamental. Me es impuesta necesidad predicar el evangelio, decía más adelante el apóstol Pablo. Ay de mí si no lo predico. Y porque, hermanos, era algo tan natural en Pablo, pero que investiga tanta autoridad del cielo, que Pablo no debería, hermanos, de cometer errores. Pablo debería de exponer lo que está en la palabra solamente. Por eso, hermanos, es necesario que el tiempo de la predicación se tome para predicar, no para contar historias ni largas genealogías, como le dijo Pablo a Tito. Por esta razón te dejé en Creta, capítulo 1 de Tito, para que corrigiera lo deficiente. Y, hermanos, entre las cosas que
los cretenses escuchaban y se adulaban sus oídos al escuchar eran las listas de largas genealogías, interminables. Eso era todo. Pensamientos filosóficos. Por esto, el tiempo de la predicación, hermanos, debe de ser bajo lo que dice el verso 4, capítulo 2, verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, Pablo reconoce que la predicación del Evangelio que él expresaba, las palabras que él expresaba, no deberían de estar sustentadas por el pensamiento humano ni la sabiduría humana, sino, hermanos, basados en otro respaldo. Si Pablo lo hacía bajo ese pensamiento humano, la cruz de Cristo sería vana. ¿Cuántos dicen, hermanos, y hay personas famosas que han dicho, cuando yo predico no hablo del pecado porque esto ofende y molesta? Cuando, hermanos, el hombre continuamente, cotidianamente, constantemente está ofendiendo a Dios. Y el pecado, hermanos, tiene que ser confrontado, porque si el pecado no es confrontado, el hombre no entiende que es necesario arrepentirse de ese pecado, porque lo mira tan aceptable que hoy en día al pecado lo llaman enfermedad para diluir la responsabilidad del hombre, haciéndose al hombre solamente enfermo y no pecador. Es el conocimiento. Llaman al robar, hermanos, cleptomanía, y a esto lo llaman un padecimiento, un problema de salud. Hermanos, cuando el Señor claramente en sus mandamientos dice no robarás, pero le buscan una justificación, el conocimiento del hombre busca una justificación. Y Pablo dice, yo no vengo a hablarles en estos términos. Mi palabra, mi predicación no tiene que ser expuesta con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, ¿qué es lo que nos trata de decir Pablo en este verso? La predicación tiene que ser con demostración del Espíritu y de poder. Vuelvo a decir, hermanos, cuando Pablo habla con Agripa, la respuesta final del rey Agripa es, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo había presentado expositivamente su conversión. Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Festos le dice. Hermanos, pero ¿cuál es la intención de Pablo ahora? Sí, hermanos, habló abiertamente con Agripa. Ciertamente, hermanos, sermones se escucharán día tras día, año tras año. Pero aquel que Dios no tiene concebido desde delante de la fundación del mundo para salvación, no será salvo. Pero tú y yo no lo sabemos y el predicador no lo sabe, y el predicador tiene que predicar con la misma pasión por las almas con la que está escrita la palabra, el Evangelio. Pedro dice, hermanos, que algunos tienen la venida del Señor por tardanza, pero dice Pedro que el Señor no retiene su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Pablo habla ante Agripa, habló con elocuencia, habló con muchas herramientas, pero cuando Pablo habla aquí, hermanos, dice que él no piensa hablar en otros términos, sino que en tres cosas particulares que podemos mirar. Como dice el verso 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino usa tres palabras el apóstol Pablo. Habla de demostración
habla del Espíritu y habla de poder. Hermanos, con esto Pablo nos da a entender que las palabras con las que él habla no son de humana sabiduría, sino son de origen divino, de origen de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro exclama y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, referido en Mateo, capítulo 16? ¿Y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y entonces Pedro primeramente dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando miramos a lo que Pablo dice aquí, hermanos, usando la demostración, usando el Espíritu y hablando del poder, Pablo está centrando que la sabiduría con la que él habla no es de origen humano, es de origen divino. Lo que Pablo habla, hermanos, lo que yo estoy hablando está aquí. Lo que se debe de predicar desde el púlpito debe de ser esto. No palabras que salgan o emociones que se expresen o sentimientos que se publiquen y que en veces se vuelven personales más que bíblicos. No deben de ser expresados desde el púlpito. No, hermanos, porque hacen vana la cruz de Cristo. No vamos a hablar de política ni de preferencias electorales desde el púlpito. Eso, hermanos, está fuera del contexto de la iglesia. Eso es un asunto particular. Pero sí vamos a hablar de Cristo y de este crucificado. Ese es el asunto primordial de la iglesia. Y Pablo dice, hermanos, que con esa exposición usará el poder espiritual, hablando de la demostración, hablando del Espíritu y hablando de poder. Cuando Pablo habla de la primera cosa de este verso 4, sino con demostración, esto de la demostración, hermanos, era un término que se usaba en las cortes de justicia y era en relación con los testimonios. Demostración implicaba testimonio. Demostraban algo, respaldaban algo. Hermanos, esta palabra demostración nos dice que nadie es capaz de refutar las pruebas presentadas. Así que Pablo está demostrando a través de ¿qué? ¿Qué cosa? Está demostrando, hermanos, la palabra de Dios. Está demostrándola a través del Espíritu, que es la segunda palabra. Y es que los hermanos de Corinto, como los hermanos de Torre Fuerte y como cualquiera de los hermanos que pueda escuchar este audio o mirar este video, debemos de tener por cierto, hermanos, que la obra del Espíritu Santo es propia y natural en el cristiano por la obra del Señor. ¿En qué sentido, hermanos? Pablo dice a los Efesios, por ejemplo, capítulo 1, verso 13, que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa desde el día en que creímos. Así que en la nueva naturaleza, en la regeneración, en la nueva criatura, el Espíritu Santo está presente. Y esto los corintios tienen que saberlo. Tienen que saber los corintios, hermanos, también que el cuerpo de ellos es templo vivo del Espíritu Santo, el cual no es vuestro, pues es de Dios. Capítulo 6, verso 19 de 1 Corintios. Pero también, hermanos, los corintios deben de saber, en el capítulo 12, verso 11, que todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere los dones. Dicho sea de paso, hermanos, la demostración que hace Pablo a través del Evangelio, o al expresar el Evangelio, la demostración que hace, perdón, es a través del Espíritu, dando a entender la obra del Espíritu en el creyente, de tal manera, hermanos, que esto es poder de Dios, que es la tercera palabra que Pablo usa en este verso 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice el escritor del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder, ¿cuándo, hermanos? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que cuando una persona no está investida del Espíritu Santo, primera cosa, no es hijo de Dios. Efesios 1:13.
no es templo vivo del Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios, hermanos, no tiene poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Hermanos, una persona pudiera decir, en base a mi conocimiento intelectual, en base a lo que yo conozco de las Escrituras, porque la he leído más de una vez, y esto no ha hecho que se convierta mi alma, la tengo como un conocimiento intelectual, pudiera ser, hermano, que presentara alguna oposición a tu exposición del Evangelio. ¿Pero eso le brinda sabiduría divina a él para ser salvo? No. Si el cristiano, hermanos, aun cuando tuviera la condición social más baja, dice el apóstol Pablo, que delante de Dios no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay griego ni escita, no hay bárbaro. Hermanos, imagínense, una persona neófita, una persona que no tiene conocimiento, una persona que no es un intelectual, una persona que no es un ingeniero, una persona que, ay, hermanos, que lo único que sabe es que Cristo es poder de Dios para salvación, es el hombre más sabio comparado con el hombre más intelectual que rechaza la cruz de Cristo. Lo necio, lo débil, lo frágil del mundo escogió Dios para menospreciar a los fuertes. Poder de Dios. A los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:5, Pablo les dijo que nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo exhorta a los corintios a que abran sus ojos espirituales y que por sí mismos vean que Dios está obrando en ellos, en su medio, alrededor de ellos, de sus vidas, a través de su poder y de su espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué dice Pablo, hermanos, que su predicación, sí, hermanos, tenía debilidad, temor y temblor como un ser humano cualquiera? Y también, hermanos, por la tarea maravillosa y grandiosa a la que estaba siendo encargado a compartir. Sí, hermanos, no usaba de sabidurías humanas para no volverse como los estoicos y los epicureos. No, él buscaba la sencillez para expresar de manera más clara para el hombre más letrado como para el menos letrado las grandes verdades del Evangelio. Y demostraba, hermanos, a través de las Escrituras y del poder del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, esta predicación que está basada no al hombre, sino al poder del Espíritu, a su demostración, a su grandeza, va a producir una fe personal en ellos. Hermanos, si esta fe no se origina ni se fundamenta en la sabiduría humana, porque no tiene la capacidad del conocimiento humano de fundamentar una fe verdadera y genuina, sí lo hace la sabiduría de Dios, sí lo hace el Evangelio. Si Pablo hubiera buscado agradar al oído del hombre, predicando lo que el hombre quería escuchar con palabras agradables, usando mucha poesía y mucha retórica, hermanos, el propósito fracasaría. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y hermanos, cuando la fe está sustentada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres, la vida entonces cristiana va a seguir siendo perfeccionada día con día hasta el día de Jesucristo. Cuando la fe es obra de nuestro Dios a través del poder de su palabra, de la locura del Evangelio, Dios va a ir perfeccionando a cada uno de nosotros, y aún el temor y la debilidad que Pablo pudiera sentir se irá perfeccionando. De hecho, hermanos, Pablo dice a Timoteo, ya estoy para ser sacrificado.
Pero no dejaba de escribir, no dejaba de mandar cartas, no dejaba de predicar a través de sus cartas. Creo, hermanos, que en la naturaleza humana hay sensaciones y hay emociones, pero estas nunca minaron la voluntad férrea de Pablo de predicar el Evangelio, a pesar de. Y él dijo, morir es ganancia. Morir es ganancia. En un resumen, hermanos, pudiéramos decir que los corintios, y usted y yo, y cada uno de los que escuchan, deberían de saber que la fe no descansa en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es lo que debemos saber. Y hermanos, pudiera decir también, por lo tanto, debemos desear, debemos de anhelar, debemos de amar la predicación fiel de la palabra de Dios, aunque día con día ataque mi corazón. Debemos de amarla, porque es de Dios, porque viene de Él, porque es útil para corregir, porque es útil para redarguir, porque es útil. Hermanos, ¿cómo vemos la predicación centrada en el Evangelio? ¿Cómo la vemos? ¿En qué sentido se los digo? Hermano, pudiera ser que alguien dijera, es que, hermano, siempre que escucho predicar, siempre hay algo que en contra mía. Hay algo que siempre me dice, que me duele. Que no puede haber domingo en el que yo escuche un sermón en el que no me sienta mal. Hermanos, en un sentido que tú te sientas mal al escuchar la palabra de Dios es bueno. Porque hay algo que está en necesidad de ser corregido. Pero si aun cuando la palabra de Dios te predica de tu necedad y tu indiferencia a nuestro Dios y no sientes nada, estás en un serio y grande problema. ¿Cómo ves la predicación? ¿Te gustaría, hermano, quizá que el pastor Mario o que el hermano Hugo o que quien estuviera aquí predicando en el tiempo que el Señor determine hacerlo así, fuera más agradable y divertido? Que contara más anécdotas y que contara una que otra cosa chistosa para poder hacer el tiempo más ligero. Hermano, tienes 40 minutos o 50, yo no sé, quizá lleves los 60 minutos escuchando esta predicación, pero a lo mejor tú hubieras dicho, si hubieran pasado más rápido, si el hermano hubiera contado un que otro chascarrillo. Hermanos, el día se acerca. No tenemos tiempo para perder el tiempo contando tonterías. Necesitamos predicar a Cristo y a este crucificado. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor.